decir, pagar un poco más por tu alquiler aumenta mucho la calidad del piso y pierde rentabilidad al inversor. Esto provoca también que lo que debería ser lo normal, que sería que, oye, yo alquilo cuando estoy en una ciudad de tránsito, porque soy un profesor o porque soy una persona que tengo una profesión de funcionario, policía o algo que está destinado allí un par de años, o quitando ese tipo de perfiles, lo normal es que cualquier persona que viva en su ciudad ya definitivo se pudiera comprar una vivienda, ¿no? Lo que pasa en la mayoría del mundo, porque esto no es una cosa solo de España, es que como no se ha dado educación financiera a la gente, la única forma que ha tenido las personas, el hombre de a pie, de tener un rendimiento rentable y poder ahorrar para su jubilación, ha sido el inmobiliario. En países como China están haciendo un fomento brutal en educación financiera desde la base. Si tú educas a la gente en educación financiera, mucha gente, con el tema de los pisos, verían que la rentabilidad que tiene con los pisos muchas veces es inferior a lo que tendrían en el mercado de valores comprando Resol mismo, que ahora mismo estaba dando un 10% en dividendos. Y no es una empresa española Tú eres el conocida. loco del dividendo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo que ir ahí. Pero entrando en eso, ¿tú no crees que hay ahora mismo demasiados pisos en alquiler y demasiado, por así decirlo, dificultad en este mercado inmobiliario porque es el único tipo de inversión que existe en España? Nadie invierte en otra cosa. En España muy poca gente invierte en tierras de cultivo, muy poca gente invierte en dividendos, por desgracia, muy poca gente invierte en bolsa, ya sea indexados, otra cosa. Tú hablas con cualquier persona, inmobiliario, 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 inmobiliario. ¿No crees que deberíamos empezar a dar educación financiera desde pequeños para que cuando lleguen a tener una cierta edad no solo exista el inmobiliario, que yo creo que también eso genera ciertos problemas? Bueno, yo creo que hay que dar una educación financiera en general a todo el mundo Mm, porque es sano, porque es bueno, mm, porque en sí mismo. No con el propósito de que inviertan menos o más en inmobiliario, sino con el propósito de dar suficiente conocimiento como mm, para actuar en mayor libertad. Tú tienes mayor libertad de actuación cuanto más conocimiento tengas y tú tengas mejor mm, capacidad de comparar una inversión inmobiliaria con una inversión en renta fija, con una renta variable, con una en derivados, en cripto o en materias primas, ¿no? Y cuanto más sepas, más libertad tienes para elegir. Cuando tú no entiendes nada, es muy difícil. Si yo ahora le pregunto a una señora por la calle si prefiere invertir en 3 tipos distintos de criptomonedas y no conoce ninguna de las 3, pues es muy difícil que sepa elegir. Sin embargo, si ha tenido una educación financiera y conoce bien el mercado de criptos, pues podrá distinguir una de mm, otra y podrá definir si le apetece más el riesgo, correr el riesgo de una que está en crecimiento o más bien acercarse a otra que está ya consolidada, ¿no? Entonces, a la pregunta de ¿es buena idea introducir educación financiera? Sí, sí. Yo veo que a mis hijos, por ejemplo, en sus colegios les están dando una educación financiera que nosotros nunca tuvimos. Tuve la suerte luego estudiar económicas mm. y ahí me puse al día. Pero mis hijos menores de 18 y su generación veo que hay algo más de conocimiento de lo que había en nuestra época. Creo que es absolutamente necesario. Y ojalá luego también los políticos, los periodistas y los que toman decisiones o influyen en la opinión pública pues tuvieran una mayor educación financiera. Pero volviendo a tu pregunta si es mejor estar o que hubiera menos gente o más gente invirtiendo en inmobiliario, es verdad que en España se ha invertido en inmobiliario tradicionalmente y hay unos índices de propiedad de la vivienda muy superiores a la mayoría de los países del mundo. También es verdad que España es un país que tradicionalmente no ha sido especialmente favorable a los mercados de capitales. Tenemos una bolsa muy pequeña, el IBEX 35 es una cosa minúscula. Mm. No tenemos un sistema de capital riesgo que haya sido favorecido fiscalmente, mercantilmente, jurídicamente. Eh, por cierto, esto en un momento que es especialmente importante ahora porque hay un cambio generacional en las pymes. España es un país de micropymes, realmente, y hay toda una generación de gente que tiene ya edad de jubilarse, 65, 70 años, que no tiene relevo generacional, o bien porque no tiene hijos, o bien porque sus hijos no se quieren dedicar a esto. Oportunidad brutal, brutal, para la gente más joven, con algo de experiencia, para hacerse con estos negocios, estas compañías, que son muy pequeñas, y a su vez, oportunidad Mm. brutal para consolidar sectores y para generar fusiones, adquisiciones, para ganar economías de escala y hacer de estas compañías pequeñas compañías un poco más competitivas, porque jugamos en mercados globales y tenemos empresas muy pequeñas. Luego, volviendo a la pregunta, creo que es sanísimo que la gente tenga información financiera, que tenga educación financiera, que aprenda a invertir y creo que es una oportunidad tremenda en este momento en España porque tenemos por delante un futuro muy brillante si somos capaces de adquirir un Mm. poco de escala y ser capaces de Enchufando. competir a nivel global. Hemos tenido que hacer un pequeño corte. Esto lo veréis vosotros del tirón, pero hemos tenido que cortar un poquito para ir al baño y tal. Hablando de educación financiera, Iván, retomando un poco lo que estábamos hablando antes del corte,
tú comentabas que sí es importante no solo para el tema de inmobiliario, sino para que la gente pueda elegir y tomar Claro. decisiones a la hora de tomar una inversión, ¿no? La libertad de elegir, por utilizar una frase de Milton Friedman que a mí me gusta Sí, mucho, ¿no? Freedom to choose. La libertad de elegir solo se puede producir cuando tienes conocimiento, ¿no? sí. En general, en cualquier aspecto de la vida, pero especialmente cuando estamos hablando de posibles inversiones alternativas, ¿no? No olvidemos que la economía es la ciencia que estudia el uso de recursos Mm, escasos susceptibles de usos alternativos. sí. Se puede aplicar el dinero, pero se puede aplicar al Mm, tiempo, se puede aplicar a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes recursos limitados, porque no tienes 100.000 millones de euros y no tienes lo que tienes, y lo puedes invertir en distintas cosas susceptibles de usos mm, alternativos, pues elegir cuál te va mejor eh, es una ciencia, la que estudia economía, que tú tienes que adaptar a tus necesidades y a tus preferencias, ¿no? Cuanto más mm. sepas, más lo vas a saber ajustar a esos dos condicionantes. Claro, y aparte hay una cosa que yo te sacaba esto a colación porque hay países, como el caso de Japón, esto lo he comentado muchas veces, Japón tiene una empresa que es Nintendo, que todo el mundo la conoce, que Microsoft intentó comprarla, ¿no? No pudo comprarla porque empezó a comprar acciones en el mercado, su plan era, cuando tuviera un porcentaje de acciones, lanzar una OPA, porque llegó un momento en el que el mercado no vendía más acciones porque el dueño de esas acciones era el japonés trabajador de Nintendo que no las vendía. ¿Qué provoca cuando los trabajadores son dueños de las empresas? Que tienen 4 o 5 años de sueldo en balance, no tienen deuda las empresas suelen tratar y trabajar mucho mejor con los trabajadores suelen tener mejores condiciones, etcétera, ¿no? Y lo que tú comentabas, los trabajadores no tienen Hay menos eh, conflictividad, hay menos menos absentismo, los intereses están mejor alineados, claro. la empresa tiene beneficio, como reparte el dividendo, los trabajadores son los propios que cobran ese dividendo y todo se alinea, ¿no? En cambio, si tú solo dejas, no fomentas ningún tipo de inversión, incluso la fastidias, ¿no? Como pasa aquí en España, donde si eres un fondo, curiosamente sí tienes privilegios, pero si eres un particular no El tienes ninguno. 1%, ¿no? Claro, el fondo tiene un 1% y en cambio los particulares no tenemos esa ventaja. Entonces, Ten en cuenta, por cierto, que ya damos cosas por asumidas, mm, ¿no? Así que cuando una compañía reparte dividendos, mm, primero ha generado un beneficio contable. Y ese beneficio contable ha pasado por una cuota de entre el 25 y el 35% de mm, impuestos a sociedades. Por supuesto, ese beneficio ya es neto de la seguridad social, los IRPF, las retenciones, sus mm, trabajadores y tal. Pero, en fin, tú ganas 100 y el impuesto de sociedades ya te quita entre el 25 y el 30 y pico. De eso neto, cuando yo te lo reparto a ti como dividendo, te vuelvo a cobrar. ¿Pero por qué? Si no se ha producido ningún hecho, pues el mero reparto del dividendo, si no son fondos, mm. te voy a cobrar dividendos. Es Te voy como a cobrar cobrar, impuestos sobre el dividendo. es Absurdo, un ¿no? cobrar, cobrar y cobrar. Hay países como Estados Unidos donde si vives del dividendo, para fomentar que la gente se busque su pensión, hasta 80.000 dólares creo que era, no pagabas impuestos. Sistemas como el de Francia, que solo lo pagas, Bueno, y todavía, perdona, el dividendo tiene mejor tratamiento fiscal que los rendimientos del trabajo. correcto. O sea que todavía hay que dar las gracias. Todavía sí, todavía nos dejan tranquilos.